Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Pura, estoy feliz de coincidir profesionalmente contigo otra vez. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Me siento bien, Pura. Forian Salud Podcast, cuidándome más. E iniciamos en grande, Pura. Así es. Porque Forian Salud Podcast, cuidándome más, tiene un invitado de lujo. Bueno, sí. Edwin, aquí tenemos al doctor Edison Félix, que aunque lo veas muy joven, oye, está muy bien entrenado. La preparación, la verdad sea dicha. La preparación. Él es cardiólogo internista, pero es especialista, óyeme, es Board Certified. Eso se oye como chévere, ¿verdad? Board Certified. Sí, pero Dios mío. En inglés, ya tú sabes que eso es, que está certificado de manera en el extranjero para ser un ecocardiografista. ¿Qué te parece eso? Pero muy bien, muy bien. Pero además, el doctor Edison se mete mucho en estudios de investigación y ha investigado mucho sobre falla cardíaca. Pura, eso quiere decir que el doctor está al día con lo que está pasando en el acontecer médico vinculado a su especialidad. Un científico. Un científico, la verdad sea dicha. Muy bien que los jóvenes se metan en todo eso. ¿Y qué tema vamos a tratar con él? Bueno, Edison, tremendo tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Sí, óiganme bien. Oye bien, Edwin, las sustancias utilizadas para mejorar mi rendimiento sexual pueden afectar mi salud en el tiempo. ¿Qué te parece? Ay, Dios mío. Pura, yo veo gente detrás de cámara haciendo así con las manos. Esto está lleno de gente ahí detrás de cámara, esperando a ver qué va a pasar con esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a decir Edison? El que sabe. El que sabe. El que sabe de eso. Doctor, bienvenido a Forian Salud Podcast, cuidándome más. Sí. Un lujo tenerlo aquí. Sí, para mí también un honor y un placer estar aquí. Muchas gracias, Edwin y la doctora Enrique, que siempre me tiene presente por la invitación en el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Doctora. No, yo voy a comenzar. Por favor. Así como desde el punto de vista científico. Sí. Porque déjeme contarte, Edwin, que hay algunos medicamentos que han salido, ¿verdad?, para mejorar el rendimiento sexual que en su inicio no fue para eso. Cuéntanos algo, Edison, ¿cómo fue eso de estos medicamentos que son, digamos, los más utilizados? Exacto, sí, miren, para nosotros poder entender de dónde viene la historia de cómo se descubrieron estos medicamentos, tenemos que remontarnos más o menos 1980. Para esa fecha se había descubierto una nueva sustancia, por así decirlo, molécula en el cuerpo, que ejercía un efecto que producía que las arterias o los vasos sanguíneos se dilataran. Esa sustancia que se descubrió, que de hecho llevó un premio Nobel, fue lo que se denomina el óxido nítrico, el cual es una sustancia que permite que las arterias puedan dilatarse para poder acoplarse y manejar tanto el flujo de sangre que le llega, así como también manejar los niveles de presión arterial. ¿Qué pasa? A medida que pasan los años, ya se descubre esa molécula, ya para el 1990, casi terminando esa década, investigadores de una farmacéutica, que en este caso fue Pfizer, descubrieron un medicamento el cual se llaman los antifosfodiesterasa 5. Estos medicamentos básicamente lo que hacen es, para que puedan entenderlo resumidamente, es que afectan una enzima que tiene que ver con la manera en la cual los vasos sanguíneos en el pene, en este caso que nos atañe, pueden utilizar ese óxido nítrico para hacer que las arterias se dilaten y que el pene entonces pueda llenar los cuerpos cavernosos, exactamente, para que el pene pueda erectarse. Ahora, ellos descubrieron que cuando empezaron a investigar esta molécula, porque dijeron, bueno, si permite que las arterias se relajen, podemos utilizarla para tratar hipertensión pulmonar, que es otro tipo de alteración que afecta los vasos sanguíneos de los pulmones. Y ellos se dieron cuenta que esos pacientes no solo producían beneficios ahí, sino que también tenían un curioso efecto secundario.
Y es que presentaban erecciones por más tiempo y más potente utilizando esta droga. Entonces la gente no quería dejar de beberse ese remedio. No, claro que no. Pero doctor, entonces lo que usted quiere decir para el público que nos está escuchando, que de primera instancia estos medicamentos fueron investigados para tratar una patología o enfermedad que se llama hipertensión pulmonar. Y que luego surgieron algunos beneficios milagrosos de la cintura para abajo y de la rodilla para arriba. Exactamente. Y personas, de hecho envejecientes, que se habían despedido del mundo, empezaron a ver... ¿Cómo así despedido del mundo? Bueno, se habían despedido ¡Qué del mundo. exageración! Pura. Hay personas que los hombres cuando vamos envejeciendo, Ay, por favor. hay algunas partes del cuerpo que van Es diciendo... muy importante. ¿Qué van diciendo adiós? Entonces, lo que el doctor quiere dejar dicho es que esos pacientes con hipertensión pulmonar, según yo interpreto, doctor, Exacto. que ya se habían despedido de algunas partes de su cuerpo, de la cintura para abajo y de la rodilla para arriba, empezaron a ver cosas que se ponían un poquito tensas. Por decirlo de alguna forma, señores. Funcionaban en algunos momentos Que tenían decisivos. Que dejaron de sentirse rígidos desde hace un tiempo. Exacto. Ok, entonces, doctor, síganos contando. Entonces, bueno, ahí ellos descubren este efecto secundario y entonces patentizan esa molécula. Y es una molécula reciente, eso es desde el 1998, eso no tiene bien 26 años. El cual fue aprobado, Ok. exacto, fue aprobado por la FDA para el tratamiento de la disfunción eréctil, obviamente, bueno, en hombres, ¿no? Ok. Entonces, desde ahí, pues entonces esas drogas se usan para tratar este tipo de enfermedad en estos pacientes. O sea, que se utiliza para hipertensión pulmonar y para la disfunción eréctil. También. Mire qué interesante. Doctor, yo soy joven. No tengo problemas. Yo no sé por qué me está mirando detrás de cámara, como así, de que cuando yo dije, yo soy joven. Yo te estoy mirando fijamente. Yo te vi también. Yo soy joven, reitero. Yo soy Está joven. bien, está bien. Y no necesito utilizar medicamentos para la disfunción eréctil. Pero Para problemas de la naturaleza. exactamente, para problemas de la naturaleza. Sí. Pero ¿qué ocurre? Novia nueva, luego de algunas conversaciones, se cuadran algunas reuniones en cielos alquilados, donde no nos va a dar mucho el sol. Y no quiero quedar mal. Y no quiero quedar mal, me quiero destacar. Pero yo no tengo problemas de disfunción eréctil. ¿Puedo yo consumir este tipo de medicamentos sin tener alguna condición ya preexistente? Primero la respuesta corta, no. No. Si no hay problemas diagnosticados con respecto a disfunción eréctil, que por cierto, no lo hemos definido. Ok. Antes de pasar, tenemos que definir qué es. Mira qué disfunción eréctil. buena quedó La disfunción eso. eréctil tiene dos posibles definiciones. Uno, la incapacidad de poder hacer que el pene se erecte, se mantenga rígido. Ok. Y una vez, ahí viene la segunda, si logra erectarse o ponerse rígido, que pueda durar el tiempo suficiente para poder terminar o tener una relación sexual satisfactoria. Mira qué interesante. Mira qué interesante. ¿Qué sucede? Cuando tú, que también es importante hacer un paréntesis antes de poder responderte tu pregunta, Sí. con respecto a eso, algo que ha dañado bastante o ha afectado las relaciones sexuales tiene mucho que ver con la pornografía. Y tú me dirás, ¿cómo se relaciona eso que tú me estás preguntando con respecto a la pornografía? En los principios, en el 1800, 1900, se midió más o menos qué tiempo duraban las relaciones sexuales. Y en promedio, las relaciones iban entre 2 a 3 minutos. En promedio. Ok. Ese número entonces fue aumentando a medida que se fueron introduciendo el material pornográfico. ¿Por qué? Porque en la pornografía, ¿qué uno veía? Estos hombres muy dotados en algunos casos, con unas duraciones 20 minutos, 30 minutos. Y todo el mundo se creía eso. Y se cree la película, Una por así locura. decirlo, de que eso es lo normal o lo natural. De hecho, no. En promedio, una relación sexual, dependiendo del tipo y si tiene preámbulos, jueguitos previos, whatever, pueden ser en promedio unos 7 minutos. El problema radica Y te destacó, pero está Pero 7 bien. minutos, está bien.
Exacto. No siempre hay que competir por oro. Exacto. Si usted coge un podium con bronce, no hay problema. Claro. Exacto. Obviamente eso es el promedio. O sea, no significa que un día no pueda hacer más, pueda hacer menos. Pero Claro. ese es el promedio. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú ves eso, la idealización que se hace en algunas personas es, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que destacarme, tengo que durar tanto, tengo que hacer tanto. Entonces, eso hace que el hombre se sienta presionado a tener que durar más. Ok. Y entonces eso lo lleva a él a que entonces tengan que utilizar sustancias para eso. Pero no solamente estas pastillas, se usan muchas cosas. Sí. Las famosas piedras chinas, se usan los fármacos que son, por ejemplo, anestésicos que se usan locales para hacer que el paciente pueda Perder la durar más. sensibilidad. Exactamente, y hacer que dure más. O sea, son una serie de técnicas y de cosas que se usan en ese sentido, las cuales se usan precisamente para eso. Para Ahora, destacarse. exacto, pero ¿qué sucede? El componente que tiene que ver con la erección es un componente que tiene mucho a nivel cerebral. O sea, es un componente que cuando tú vas a empezar la parte de la excitación, se manda un impulso a través de los nervios que llega a los nervios que inervan los vasos sanguíneos en el pene, que son los que permiten que él empiece a erectarse. Ok. ¿Qué sucede? Eso hace que la parte emocional o la parte psicológica sea una de las más importantes a la hora de poder tener una buena relación sexual. Ok. Si tú te metes en tu cabeza que sin esa pastilla la usaste por ejemplo, una vez, no, yo hice la cosa muy bien, duré mucho, yo sí, ok. En tu mente va a empezar a crearse una idea que sin eso tú no funcionas. Entonces, ahí viene el caso del joven que yo le planteo. Es que te da seguridad. Entonces, ese joven con una noviecita nueva, primer encuentro íntimo, se van para uno de esos lugares muy populares aquí en nuestro país, ¿verdad? A darse amor y cariño. Doctor, entonces esa persona que no tiene problemas de disfunción eréctil, se toma un medicamento de esto. Le pregunto nueva vez, aunque ya usted dijo que no, pero yo sé que hay personas que ahora mismo se han decepcionado detrás de cámara, pero tenemos que ser reiterativos porque estamos educando. Estamos educando. Es verdad, Sí, es yo vi dos verdad, personas es que verdad. salieron ahora mismo del estudio y Que dije, no, no, con hombre, lágrimas, con los ojos aguados. Entonces, doctor, es correcto que si yo no tengo estos tipos de problemas, yo No. tome estos medicamentos. No es correcto porque como que había acabado de decir, eso te crea después a largo plazo una dependencia. Es como una adicción. Exacto. Y eso va alterando y dañando también los vasos sanguíneos en el pene. O sea, que hay consecuencias. Claro, porque no es lo mismo. Por ejemplo, si tú tienes una relación y se supone que tú iba a durar X tiempo y tú agarras y tú duras más de 1 hora con el erecto, porque es otro problema. Las diferentes dosis que se usan y los diferentes medicamentos que hay muchísimos en el mercado ahora mismo, promueven una erección que dura mucho más de lo que debería. El pene no descansa. Entonces va a llegar un momento que su uso prolongado te va a traer a ti no solo la ansiedad de que sin eso tú no funcionas, sino también el problema de que te va a ir dañando el pene. Entonces después tú va a llegar un momento que lamentablemente ni con ni con la pastilla, ni sin ella tú vas a poder funcionar. O sea, que puede llegar un momento... Que eso te lleve a disfuncionar. Señores, esto es interesante. O sea, que puede llegar un momento, Pura, según dice el doctor, que aún tomando estos medicamentos, Se te dañó la naturaleza. Por estar inventando se llama eso. Exactamente. por estar inventando. Por estar inventando. Eso está súper interesante, Edison, pero entonces ahora voy yo con mi aspecto médico y de cardióloga. Esa disfunción eréctil que la clasificaste realmente muy bien, ¿no puede ser un signo, un preámbulo, un síntoma de que tu sistema cardiovascular no anda bien? También, cuando tenemos pacientes que debutan con disfunción eréctil, que por cierto, Pura, tengo que decirte, a veces nosotros fallamos como médicos porque nosotros a veces no le preguntamos eso al paciente. Entonces, ¿Es verdad? muchas veces van a la consulta, se están bebiendo su pastilla, presión bien, colesterol bien, ácido úrico bien, azúcar bien, todo bien, venga en 6 meses, todo sigue bien, pero no, a veces como que no se nos pasa ese flash por la cabeza de preguntarle, ¿y el amiguito? ¿Está ¿Cómo funcionando va? correctamente?
Y ahí viene la esposa y te dice, bueno, doctor, mire, de un tiempo para acá estamos teniendo problemas. Entonces ahí es que tú te sientas y entonces evalúas, porque es importante mencionar que una de las principales causas que se asocian a disfunción eréctil tiene mucho que ver con las enfermedades cardiovasculares. Mire qué dato tan interesante. Y a veces es la primera manifestación de que puede haber un problema mayor. ¿Ustedes están oyendo? ¿Están oyendo lo que él está diciendo? Tengo problemas con la naturaleza. Es posible que yo tenga problemas. Algún compromiso vascular. Algún problema en mi corazón, en mis arterias. Y Mire que ese qué sea el interesante. primer signo. Es súper interesante. Y la gente como que no lo percibe. Yo diría que las mujeres estamos pensando que hay una sucursal. Ok. Eso estamos pensando. Este hombre no está funcionando bien, hay una sucursal. Y el hombre está preocupado, pero no quiere decirlo. Sí. ¿Por qué? Es que eso te hace, ¿qué? Menos hombre. Bueno, ¿Qué es lo que pasa? Habla ahí, habla ahí, habla ahí. bueno, saliéndonos un poco de la medicina, esa es una de las cosas que realmente más le preocupa al hombre. Y eso es entendible, porque, por ejemplo, hay dos cosas que te hacen sentir hombre. Uno, ser fértil, exacto. Y el otro, tu virilidad. Y la virilidad se mide precisamente por eso. Entonces, eso es algo que tú lo vas desarrollando a medida que tú vas creciendo y a veces tú sientes que sin eso el mundo se te acaba. Ok. Y es entendible. A veces no. Bueno, sí. Eso uno oye todos los días una preocupación y una cosa. Y tú, pero ¿hasta qué edad es que usted quiere llegar? ¿Hasta los 90? Bueno, Bueno, espérate. Tengo que dar, espérate. Tengo que aclarar algo. aclare. Cuando uno aclarar. estudia y ve más o menos cuáles son los porcientos que hay de disfunción eréctil de acuerdo al grupo de edad, o sea, 50, 60, 70, 80, etcétera. Si bien es cierto que a medida que aumenta la edad, aumenta la prevalencia de disfunción eréctil, no necesariamente significa que porque usted tenga más de 70, usted no deba de funcionar. Ok. Porque eso Sobre todo si usted ha administrado los tiros. no exactamente. No, a ver, Ok. Porque el problema va a depender mucho de muchos factores, y ahí viene otro pequeño paréntesis. Ok. Existen muchísimas causas de disfunción eréctil. Entonces, si empezamos a mencionar de entre las más frecuentes, las menos frecuentes y de las que afectan también al corazón, podemos mencionar uno, hipertensión arterial. Ok. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial produce que los vasos sanguíneos no funcionen bien, produce algo que se llama disfunción endotelial. Si hay disfunción endotelial, no se libera óxido nítrico, y si no se libera óxido nítrico, bueno, el amiguito no funciona bien. Y, entre paréntesis, algunos medicamentos que tratan la hipertensión arterial pueden también afectar en ese sentido. Entonces, después tenemos diabetes. La diabetes, hasta un 45% de los pacientes pueden tener disfunción eréctil cuando pasan de 10 años siendo diabéticos. Por múltiples razones, alteraciones nerviosas, alteraciones vasculares, etc. Y también están las otras que tienen que ver con el tabaquismo. El tabaquismo también aumenta un 60% las probabilidades de disfunción eréctil y hasta un 25% de infertilidad. Entonces, cuando tú Entonces, señores, dejen ese cigarrillo, No, y la pero juca no hay forma. y el vape. De eso vamos a hablar ahora. Causa cáncer de pene. Sí. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora. Entonces, otros factores que tienen que influir tienen que ver mucho. La obesidad. Ok. Sabemos que la obesidad produce que la testosterona se cambie por estrógeno. Entonces, por eso ustedes ven que los hombres empiezan a desarrollar mamas. Ok. Y eso hace que entonces al bajar los niveles de testosterona, así mismo baja también La naturaleza. Exactamente. Entonces, tú sumas eso, tú sumas el sedentarismo, la falta de ejercicio, que por cierto, salió un estudio reciente que dice que en disfunción eréctil leve, hacer ejercicio sirve igual o mejor que las pastillas para la potencia sexual. Pero tremendo, señores, salgan Ahí vamos a a hacer caminar. ejercicio, señores. Señor, aquí detrás de cámara hay gente con la barba en remojo. Señores, salgan a caminar, señores. Pero doctor, permítame preguntarle algo, porque usted ha aportado tantos datos interesantes y a mí me surge una pregunta. Usted sabe que hay una clasificación que utilizan los muchachos de esta época y también
adultos ya en edad de 45, 50, usted sabe que actualmente cualquier muchachito tiene 55, 60 años y está Pero en que muy no es- buenas condiciones. No es que esa es tu edad. Bueno, quisiera yo que el Señor me dé la oportunidad de llegar hasta allá en buenas condiciones y sobre todo con el tema que estamos tratando. Pero dicen esta generación de ahora también de viejevos, ¿verdad? De estos hombres maduros, modernos, de que una mujer de 22 a 33 años es un colágeno. Bueno, Entonces, no, pero espérense. Dicen que una mujer de 34 años a 42 años es un ácido hialurónico. Tú estás oyendo. Que una mujer de Sí, 44 no hay que años a 52 años, ¿verdad? Entonces estamos hablando ya de un retinol. Y ya de ahí en adelante estamos hablando de Botox. Pero Entonces, tú te estudiaste eso muy bien. no, señores, yo estoy en contacto con el país, señores. sí. Entonces, yo hago este Oye, mira, preámbulo. Clasificación según edad. Yo no Perdón. sabía eso. ¡Wow! Está en la Bueno, medicina eso. Oye. Señores, ustedes tienen que bajar al pueblo, tienen que accionarse. Entonces, yo hago este preámbulo porque usted sabe que cualquier jovencito de 50, 55 años de edad a veces quiere enfrentar retos y batallas fuera de su peso. Involucrarse, por ejemplo, con un ácido hialurónico, ¿verdad? Quizás Colágeno. Y con un colágeno mejor, peor un colágeno, en los sí. 20. Sí. Esos hombres que están en ese rango de edad, ¿les está permitido ayudarse con estos medicamentos? Es que mira lo que pasa. Sin Eso- supervisión médica, por ejemplo. Gracias por agregar eso. Eso es lo que te iba a agregar. Sí. Mira qué sucede. A cada rato, cada cierto tiempo, tuve historias de hombres que fallecieron en cabañas, ¿no? En moteles. Sí. Precisamente Ahorita durante... aparece alguien que no sabe aquí que es una cabaña, un motel. Oh, pero ¿y cómo va a ser? No, por si Qué acaso. exageración. Bueno. Oh, pero ¿cómo va a ser? No, que yo vi nadie gente va a ahora saber? mismo que se asombró de que una cabaña. Ay, ¿Qué es bueno, eso? ay, No. pero eso tú sabes, haciendo. Bueno, Pero, Ah. Que entonces, a cada, sígame exacto, que a diciendo. cada rato tú ves que fallecen en esos sitios, en esos lugares, y cuando tú ves, generalmente existe una relación importante, una diferencia importante de edad del hombre, ¿no? Que generalmente es el que presenta esa complicación. Tú puedes tener un riesgo aumentado, claro, dependiendo de tus factores de riesgo, de que cuando tú usas ese tipo de medicación sin supervisión médica, si tú tienes una condición cardiovascular conocida o no, la cual si está conocida, no está controlada, usar esos medicamentos puede aumentar el riesgo de que puedes presentar un infarto o un evento cuando los estés utilizando. Y uno de los mecanismos que influyen son dos cosas, y es que uno, esos medicamentos hacen que la presión arterial descienda y a su vez hace que la frecuencia cardíaca suba, porque obviamente aumenta la demanda. De hecho, cuando uno está teniendo relaciones sexuales es normal de acuerdo al esfuerzo físico que uno haga, asimismo aumente la frecuencia cardíaca. Ok. Entonces, si tú... Porque el corazón está respondiendo al esfuerzo. Exactamente. Entonces, cuando tú ves eso en un paciente que pueda tener una condición que conozca o si la conoce no esté controlada, Ok. pues entonces puede aumentar el riesgo de que ese paciente presente un evento. Doctor, y en ese mismo orden, jovencitos de esa edad, 50, 55, ¿a usted no le ha ocurrido que se le han quejado, doctor, este medicamento para la presión arterial Sí. me está afectando mi desempeño sexual y yo ahora mismo estoy librando una batalla con un colágeno, un ácido hialurónico, o sea, entre los 20 y los 30? Señores, cada cosa tiene su edad en la vida. Entonces, manejarse en ese rango de edad, usted con 50, eso no es fácil. Entonces, ¿le ha ocurrido que hay pacientes que le dicen, doctor, no me voy a seguir tomando ese medicamento o el medicamento que me estoy tomando me está afectando en mi desempeño sexual? ¿Le ha ocurrido? Yo he tenido eso y lo contrario. Eso en el sentido de que algunos pacientes, por ejemplo, por eso yo trato a los hombres de no ponerle diuréticos a dosis altas, que son los que más pueden causar ese problema, y usar ciertos fármacos que se denominan beta-bloqueantes. Los diuréticos son todos aquellos medicamentos que aumentan la producción de orina. En este caso, tenemos los tiacídicos, hidroclorotiazida, clortalidona, etcétera, que son de los que más se asocian.
a dosis altas. Dosis bajitas generalmente no, pero dosis 25, 50 se asocian más. Y el uso de otros que se llaman beta bloqueantes, que son atenolol, carvedilol, etcétera, los cuales aquellos que no son muy selectivos del corazón tienen más riesgo de producir este efecto secundario. Ahora, eso varía porque si el medicamento el paciente lo necesita sí o sí, como en contexto de una falla cardíaca, uno puede usar uno más selectivo, un bisoprolol, metoprolol, pero lamentablemente es o morirse o tener el problema. Entonces, es mejor tomarse los medicamentos. Pero tú sabes que a uno le llega a la consulta con frecuencia aquellas personas que, de hecho, ya tienen problemas del corazón y vienen a preguntar, doctor Edison, ¿y yo me puedo tomar tal o cual un medicamento con mi problema del corazón para darme una ayudita? ¿Qué es lo que tú le respondes? depende mucho de qué condición cardíaca tenga y depende mucho también de si el paciente está controlado de sus factores de riesgo. Ejemplo, yo tengo un paciente que me presentó ese problema, tiene 65 años, pero él tiene múltiples arterias coronarias con importantes obstrucciones. Ese paciente... Es el que se queda duro ahí. Exacto. Él está bajo nitratos, que por cierto, salió un estudio recientemente que habla de que están contraindicados usar estos medicamentos con nitratos porque bajan mucho la presión, pero este estudio demostró que si tú lo combinas, aumenta bastante el riesgo de mortalidad. Entonces, razón por la cual, con menos razón para nosotros dárselo a ese tipo de paciente. Entonces, él está con nitratos, no puede, las arterias no se le pueden destapar. Entonces, ese paciente no se le recomienda el uso de estos fármacos. Ahora, si tú tienes un paciente, que ahí varían, dependiendo de tú lo busques el tiempo, si tienes un paciente que le dio un infarto, se supone que el tiempo en el cual pueden reiniciar relaciones sexuales, sobre todo en horas de la mañana y el paciente abajo, la pareja arriba y con la pareja habitual. Eso ¿qué es eso de la pareja habitual? Explícanos ese pedacito en español, ahí de la pareja habitual. En español con su esposa, o en dado caso con su pareja, por ejemplo, su novia, exacto. Porque si es con una persona que está fuera de su pareja habitual, va a pasar que la exigencia aumenta. La emoción. Yo creo que la emoción. No, la exigencia pura. La exigencia. Sí, porque mira qué pasa. No es lo mismo tú estás con tu esposa que sabe que tú te acabas de infartar y te lleva al paso, vamos a ponerlo así, te lleva despacio, que tú estar con un colágeno. Exacto. El nivel de exigencia aumenta, entonces te va a aumentar la carga de trabajo y por ende el riesgo. Ay, pero Edison también, o sea, es la primera vez un colágeno. Ajá. Hay una emoción relacionada ahí, las catecolaminas. Una mujer nueva, ¿no? Bueno, ¿qué le digo? Ya la verdad. El hombre madura con el tiempo y ya la misma reacción que uno tiene al principio cuando uno es más joven no es la misma cuando ya uno tiene cierto grado de madurez. Es verdad. Ahora bien, la exigencia sí va a cambiar porque entonces tú estás con una persona que tú no quieres quedar mal. Entonces, se estila que, por ejemplo, después de un infarto, un paciente que se le hayan destapado adecuadamente sus arterias, que no tenga un problema serio a nivel del bombeo, de la capacidad de bombeo del corazón, tú puedas a las 4 semanas tener relación y si es cirugía cardíaca, dependiendo del tipo de cirugía y dependiendo del tipo de complicaciones que tenga, se estila que sean 8 semanas. Pero eso va a depender mucho de qué enfermedades tenga el paciente. Pero vámonos con lo que es más frecuente. Hombre hipertenso. ¿Puede o no puede? Sí, hipertensión controlada, sí. Si está controlado. Pura, pero vamos a sumarle algo ahí. Porque las personas con frecuencia escuchan factores de riesgo. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo que debería de tomar en cuenta un individuo para determinar, uno, antes de empezar a utilizar estos medicamentos, mejor que le pregunten ir al cardiólogo o, en su defecto, ya que no va a ir al cardiólogo, que por lo menos tenga claro de cuáles factores de riesgos, si están presentes en él, debe de tomar en consideración antes de ir a comprar un medicamento de estos, que por lo general es para un amigo. Sí. No es para él, exacto. Claro, por lo general es para un amigo. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Ya que usted lo ha mencionado varias veces. Vamos a enfocarnos un poquito. ¿Qué es un factor de riesgo? Es un elemento que al estar presente aumenta las probabilidades de que algo suceda. En este caso, nosotros tendríamos que buscar factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, que son los mismos factores de riesgo que incluso sin
incluyen para otras enfermedades y para la misma disfunción eréctil. Ok. Entonces, si tú sabes que son principalmente, son muchos, pero los 10 más importantes factores de riesgo incluyen hipertensión arterial, Ok. diabetes, Ok. obesidad, sedentarismo, Ok. tabaquismo, Ok. factores heredofamiliares. O sea, yo recibí, por ejemplo, ayer una paciente que es fiel oyente del programa de radio en donde siempre voy, que ella fue a la consulta porque en una de las disertaciones que yo hice les dije, si su mamá, su papá o algún hermano tiene infarto o evento cerebrovascular en edades tempranas, sobre todo menos de los 60, tiene que irse a evaluar. Y ella fue por eso y precisamente. Su papá murió de un infarto a los 55, su mamá le dio un ACV a los 50 y tiene un hermano con una cirugía Historia cardíaca a los familiar 60 años. importante. Sí. Exacto. Otros factores de riesgo que se agregan nuevos, se estaba agregando, mencionando, si usted le dio COVID, eso también Ok. cuenta ahora como factor de riesgo cardiovascular, sobre todo pues, si fue más severo. También está la polución medioambiental. Si usted está en una ciudad muy contaminada, sobre todo en el aire, bueno, también el agua, aumenta también, disminuye la expectativa de vida y aumenta la probabilidad de enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando usted ve que de todos esos numeritos para jugar la lotería, de esos 10 numeritos, usted tiene como 5, tiene que irse a evaluar, tiene que chequearse. Yo te tengo dos preguntas de eso que tú dijiste. Ujú. Súper importante. ¿Qué es lo que es eso de sedentarismo? Y que vuelvas al tema de la fumada, del cigarrillo, Ah, sí. el vape, que ahorita dijiste que había que hablar un poco de eso. ¿Qué es eso de sedentarismo? Y luego te me vas al tema de el Exacto. fumar. El sedentarismo incluye la falta de actividad física en un paciente, la cual generalmente esa falta de actividad física, lo que se nos recomienda o lo que diferentes estudios que, bueno, tienen varían a veces un poco la cantidad de pasos, pero se nos recomienda que tengamos por lo menos en promedio entre 7,000 y 8,000 pasos caminados diarios para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. A veces otros dicen 6,000, otros dicen que 11,000. Bueno, eso varía mucho, pero en promedio unos 7,000 y 8,000 pasos Exacto. diarios. Exacto. Ay, Dios mío. Pero eso es, te lo no se mide el quede reloj. sentado, Exacto. eso es, usted va a ir allí, usted va a ir a una habitación, váyase caminando. Usted está en la oficina, suba la escalera, No, vaya a decir, en vez de llamarlo, vaya al compañero y háblele y dígale, mira, yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú vienes a ver, tú tienes 7,000 pasos caminados. Exactamente. Ok, Entonces, ok. eso hace que disminuya, bueno, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, cuando tú eres sedentario, es que tú no haces ningún tipo de Ni actividad eso física. siquiera. Y entonces eso hace que aumente el riesgo de obesidad, etcétera. Además, la misma Además, actividad. dijiste ahorita, Ujú. Que eso disminuye el riesgo de disfunción eréctil también. váyase a hacer ejercicio, señores. Hay que hacer ejercicio Hay que hacer definitivamente. ejercicio. Entonces, con lo de la juca, el vape. Bueno, mira, la juca y el vape, a mí perdón que lo diga así, pero Pero eso es a mí fumar, eso es fumar, porque la gente cree que eso no es fumar. Claro que sí. A mí- Lo están utilizando como una alternativa. Hay personas que tú le preguntas, mira qué interesante esto. ¿Tú fumas? No, yo lo que uso es vape. Entonces, entienden que no están fumando. ¿Cómo es eso? Explícanos un poquito. de eso. Mira lo que sucede. Esas, originalmente, los vapes o vapes se desarrollaron porque la juca tiene muchos años, pero el vape se desarrolló fue como una alternativa para los pacientes fumadores para dejar de fumar. Ok. Ya que el cigarrillo es casi prácticamente la principal causa de cáncer de pulmón, así como 20 tipos de cánceres más, y aumentan también el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, en una de las revisiones que yo hice del registro de insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón se pone lento y no bombea bien, el 40% de los pacientes en ese registro de casi 500 y pico que tenía en ese momento tenía antecedentes de que era fumador. Entonces, todas esa condición, pues entonces aumenta el riesgo de enfermedades. Entonces, ¿qué ellos dijeron? Bueno, la misma compañía que vende el cigarrillo dijo, no, pues yo voy a Vamos a hacer desarrollar una alternativa. un dispositivo que es una alternativa. O sea, te venden la enfermedad y te venden que la cura. Que es esos dispositivos que empiezan como si fueran de tabaco calentado, que de nicotina. Bueno, ellos le buscan la vuelta. Para que supuestamente una opción menos dañina, entre Por comillas. el agua con que la mezclan, por el agua. ¿Cómo es que hacen eso? Explícanos No, un poquito. esa es la juca, pero Ajá. en el contexto del vape, Ajá. el vape lo que hace es que calienta una sustancia que se le echa, unos líquidos. Entonces, esa sustancia, ese humo contiene más de 7,000 sustancias químicas diferentes. Dios mío. Entonces, cuando el paciente la fuma, Pero ocurre- espérese, perdón. Él está utilizando un vape, él no está fumando. bueno, dicen ellos que no.
Entonces, No, no porque está esto es fumando lo que- cigarrillos, esto es lo cigarros. que yo pero- quiero que quede claro. ¿no oíste, Edwin, que él dijo que fue la misma empresa, la del cigarrillo, que hizo para que yo dejara este? No diremos el nombre, pero... No, dejemos eso, Lo exacto. promocionaron. Pero entonces está fumando el que tiene, el que Exacto. utiliza el vape. Exacto. Entonces, Está fumando. esa sustancia... Quedó claro que está fumando. Exacto. Esa sustancia, ¿qué es lo que genera? Genera daño directo sobre el tejido pulmonar y la vasculatura, o sea, los vasos sanguíneos del pulmón, así como también en las arterias. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo yo pude... Un día, inconscientemente, yo me di cuenta de eso con un paciente. Yo tenía un paciente que no me dijo que vapeaba. Ok. Yo le coloco un mapa porque él me dice, no, que la presión me sube. Y yo, bueno, la presión en el consultorio está normal. Cuando le coloco el mapa, yo veo que de 10 de la noche a 11 de la noche la presión le subió y de repente bajó. Lo que es eso, el mapa. El mapa, monitoreo ambulatorio de presión arterial. El famoso brazalete que a nadie le gusta que le pongan 24 horas porque no te deja dormir. Así mismo. Entonces, yo veo que de 10 a 11 le sube la presión. Yo, pero ven acá, ¿y qué tú estabas haciendo esa hora, mi hijo? Y ahí viene la mamá y le dice, ay, no, doctor, un vape que él que duró 1 hora ahí vapeando. Y ahí, además de que eso está descrito, yo le demostré al paciente que eso es lo que le estaba dañando los vasos sanguíneos, porque eso altera la forma en que los vasos sanguíneos se contraen y te predispone a largo plazo a hipertensión arterial, así como también a problemas pulmonares crónicos y a su vez también se asocia a cáncer de pene. Mira qué interesante todo lo que nos ha planteado el doctor, porque ¿qué está sucediendo en los barrios de nuestro país? Señor, desde que arranca el jueves, porque aquí el fin de semana arranca los jueves. Cualquier patroncito, como le dicen ahora, patrón, líder, una cosa terrible lo que está pasando ahora. Pero bueno, un patroncito de un barrio de estos, en la noche, ¿verdad? Noviecita nueva, alcohol, con bebida energizante, el tema que nos convoca en este extraordinario día, un medicamento para la disfunción eréctil, mira la secuencia, pero también utiliza vape. O sea que estamos hablando de que esta persona está conjugando todo lo que hay que hacer para tener un evento fatal. Exacto. Y de hecho, tú cada vez que pasan más los años, tú te Esto das que yo cuenta, acabo de decir, doctor, eso es frecuente. Eso que yo he dicho algo todo el extraordinario. Eso es el día a día aquí, ¿eh? El día a día, el día a día. Y de hecho, algo que a mí me ha dolido bastante, que siempre me atacan por eso cada vez que lo hablo en los espacios donde voy, es que simplemente nadie se quiere sentar, sobre todo los pacientes jóvenes, a evaluar cuál es su condición. Y cuando una persona joven muere, ¿qué es lo primero que dicen? Que fue la vacuna que lo mató. Ay, sí. Ese sí es un tema bueno. Sí. Eso ese tema vendrá por ahí. Ay, sí, ay, No, sí. que después de esa vacuna, que el COVID, que eso está acabando. Y no se ponen a pensar, y a veces tú ves la foto de algunos de ellos, no diciendo todos, y tú lo ves, pero ese paciente era obeso. ¿Y si de casualidad estaba hipertenso y no lo sabía? Como hay muchos y llegando Hipertenso, diabético, les dolía el pecho. Colesterol alto. Colesterol alto, vapean. No hacen ejercicio ni un poquitito. Nada. Y de hecho, recientemente, un reconocido urólogo aquí en el país dio la voz de alerta que cada vez más pacientes ahora mayores de 35 están presentando disfunción eréctil. Y muchas de las cosas tienen que ver precisamente por estos mismos factores de riesgo. Obesidad, sedentarismo, hipertensión, tabaquismo, vape, juca, etcétera. Todo eso. Ah, por cierto, que tú me preguntaste. La juca lo que hace es que mete el humo a través de un agua que la filtra y vuelve y la recircula y entonces el humo sale frío. ¿Y cuál es el problema de la juca? Que fumar 1 hora de juca equivale a 100 cigarrillos. Entonces, como el cigarrillo... Oiga, cuando ¿cómo fue? Espérate, repite Doctor, ese pedacito. Repítelo. Fumar, ¿cómo es 1 hora? Una hora de juca puede equivale a... 100 cigarrillos. Oigan, señores, 100 cigarrillos. Entonces, 100 cigarrillos, Edwin. Eso es exacto. serio. Y el problema es que como es frío y no es caliente, no te molesta. Entonces tú lo inhalas, dura más tiempo dentro y después tú agarras y lo sueltas. Entonces, ay, qué lindo la humareda, la cosa. Y eso a la larga produce entonces esas alteraciones que ya todos conocemos. Sí. Bueno, Pura, realmente... Entonces, la verdad es que oye, este día ha estado espectacular porque Edison nos ha llevado
durante todo un camino de que comenzamos como con una sustancia, Así es. si afecta o no la salud y cómo se va desarrollando. Es como una bola de nieve. No, y los factores de riesgo. Y cómo los jóvenes tienen enfermedad cardiovascular a muy temprana edad, Sí. y al final es una consecuencia de lo que yo hago. Así es. Exactamente. Así es. Bueno, Pura, yo entiendo que realmente el doctor Edison Un espectáculo. espectacular. Lo tendremos que invitar una vez más Muchas a veces. Forian Salud Podcast, Cuidándome Más, porque se nos fue el tiempo y ni lo sentimos. No lo sentimos. Y el doctor tiene definitivamente mucho que aportarle al país y sobre todo que, como ustedes pueden ver, hemos estado abordando temas que son del día a día en nuestra sociedad y donde hemos abordado temas también que lamentablemente están matando el futuro del país. ¿Y cuál es el futuro Los jóvenes. de un país? Los Los jóvenes. jóvenes. Así Quiero mismo es. cerrar con la pregunta y vamos a decir con una respuesta directa. Ujú. Las sustancias utilizadas para mejorar el rendimiento sexual afectan mi salud en el tiempo. Si no está indicado por un médico y si usted no tiene disfunción eréctil, utilizar estas pastillas pueden hacerle daño a su salud, sobre todo cardiovascular a largo plazo. Bueno, Excelente. no se diga más, no se diga más. Doctor, eternamente agradecidos por su comparecencia aquí en Forian Salud Podcast. Usted debe de ser expuesto a medios masivos como estos, con alta frecuencia, porque tiene mucho que aportar y sobre todo le agradecemos en nombre mío, en nombre de Pura, en nombre de toda la producción, de que usted haya sacado de su tiempo y sobre todo abordar estos temas de una forma tan llana que no hay que ser médico, no hay que haber entendido. estudiado medicina Totalmente para entendido. entender que el doctor ahora mismo está buscando las formas a través de Forian Salud Podcast para que ustedes se cuiden más. Así es, cuidándonos más. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Excelente.